hermosa, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenidas. Por fin iniciamos esta clase inicial de pestañas. Por ahí ya sé que estaban esperando desde hace rato, desde hace días. Si tú eres una persona que estás acá con muchísimas ganas de aprender, pues llegaste al lugar perfecto, llegaste a la clase indicada porque estoy segura que vas a aprender muchísimo acá. Así que quiero saber si ya tienes tu cuadernito y tu lapicito donde vas a tomar apuntes, porque te voy a ir diciendo cositas acá que estoy segura que no se te van a recordar si no las apuntas. Así que, hermosa, por acá te saluda Angélica Toral, tu instructora, pues la persona que va a estar contigo aproximadamente por 90 minutos. Creería yo que esta clasecita tendría duración. Así que me encantaría saber de qué país te estás conectando, ¿sí? Quiero saber en los comentarios de qué país te conectas, hermosa. Así yo te puedo ir saludando, te voy a ir leyendo. Y apenas nos conozcamos un poquitico más, yo voy a empezar. ¿Sabes por qué? Porque me gusta muchísimo aprovechar el tiempo, hermosa. La Miss, lista, cuaderno y lapicera, muy bien. Hola, profe, lista. Aquí es preparándola, bien. Ya tienen su espacio, su lugar, su lapicito, su cuaderno. Desde Argentina, Venezuela. Bueno, yo acá desde Argentina, soy venezolana, para las personas que por ahí le hace ruido mi tono de voz. Ecuador, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Colombia. Quiero saber si es la primera vez que estás en una clase conmigo. Sí, por ahí quizás es la primera vez que estás en una clase como esta. No sé si sea la primera de extensiones de pestañas, pero quiero saber si es la primera conmigo. Bienvenida, Andrea, tan bella. Desde México, Puerto Rico, Guatemala, venezolana en Perú, bienvenida. Arriba México. No importa si esta es tu primera clase, no importa si ya estuviste en otra, así haya sido mía o no haya sido mía, no pasa nada. Yo quiero que acá tú te lleves un conocimiento que estoy segura que en otro lugar no te lo van a explicar de una manera pero tan detallada como yo lo estoy haciendo, ¿sí? O como yo lo voy a hacer, mejor dicho. Bien, es la primera vez contigo, perfecto. Costa Rica, Argentina. Ok, chicas, ¿qué les parece si nosotros vamos a empezar ya? ¿Qué les parece? Vieron que esta clase yo siempre les estuve diciendo en los grupos de WhatsApp o mis asesores les estuvieron comentando que esta clase es en vivo y no habrá grabación, ¿sí? Entonces yo lo que hago es empezar de inmediato, aprovechar el tiempo al máximo y así ustedes pueden llevarse el mejor de los conocimientos, aprovechar el tiempo que están invirtiendo acá, por supuesto, y que luego de esta clase ustedes puedan seguir aprendiendo conmigo si es de su interés, ¿sí? Lo importante acá es que tú con esta clase gratis ya puedas tener un panorama un poco más grande o un poco más claro de lo que tienes que hacer para empezar como extensionista de pestañas. Al final de esta clase te voy a dejar el PDF, recuerda, con la lista de materiales para que tú empieces. Si quieres hacerlo por tu cuenta y también vas a conocer acá la oportunidad de hacerlo conmigo. ¿Bien? Ahora sí, chicas, vamos a empezar. Quiero ver muchos fueguitos por acá en el chat. Si quieren que empecemos ya, yo le voy a pedir a producción que me comparta la pantalla porque yo preparé una presentación para ti. Preparé algo ideal para que tú puedas comprender un poco más todo lo que yo voy explicando, ¿sí? Así es, así, empecemos ya. Quiero que me pongas muchos fueguitos si estás lista. Coméntame acá, estoy lista y muchos fueguitos para yo arrancar de inmediato. ¿Me puedes compartir la pantalla, por favor? Acá estamos, perfecto, ya estamos. Me comentan el número 1 acá en el chat si pueden ver mi pantalla que cambió. Acá están muchos fueguitos, sí, ya. Primera vez desde Venezuela o Oaxaca. De Ecuador, perfecto, ya vamos empezando. Bien, buenísimo, hermosa. Entonces, clase inicial de pestañas, ¿ok? Esta clase es ideal para ti, la persona que está en estos momentos totalmente desde cero o quien ya hizo un curso y quedó con dudas, pues este es el lugar perfecto para aprender, ¿ok? Entonces, ¿por qué tú estás acá? Voy a empezar desde cero porque estás acá en esta clase. Voy a ser lo más sincera contigo. Yo sé que tú estás acá porque estás buscando algo más. Yo sé que ves videitos en TikTok, en Instagram o también por acá ves varios tutoriales, pero no logras comprender por dónde tienes que empezar. No logras comprender cómo se coge un buen adhesivo.
no logras comprender por qué tiene que cambiar el mapping cada vez que vas a aplicar a una clienta, por qué los tipos de ojos siempre van cambiando una y otra vez. Y también otra de las cosas que puedes llegar a confundir mucho es los diseños con los efectos, ¿sí? Entonces puede que no tengas todavía una idea súper clara de cómo diferenciar cada cosa. Entonces yo en esta clase te lo voy a explicar y sé que hoy en día tú estás aquí porque estás buscando algo más, ¿sí? Porque estás buscando entender por fin cómo funciona todo esto para tú poder arrancar y sentirte con la seguridad que necesitas, ¿sí? Así que lo único que yo te voy a pedir es que prestes atención. Voy a tratar de ser lo más clara y posible, específica contigo para que se pueda entender todo lo que yo voy a estar explicando acá, ¿ok? Así que tu compromiso es prestar atención, tomar apuntes y quedarte hasta el final de la clase, ¿sí? Ahora, ¿quién soy yo? ¿Verdad que sí? ¿Quién es Angélica Toral? Esta persona que me va a dar la clase a mí, o mejor dicho, a ti. ¿Quién sería yo, verdad? Yo soy Angélica Toral, soy venezolana, vivo acá en Argentina hace casi un poco más de 8 años y llegué acá con la ilusión, obviamente, de tener una mejor calidad de vida. Yo empecé con un trabajo tradicional y después me empezó a llamar la atención el tema de la belleza. Específicamente fui a realizar mi primer curso de extensiones de pestañas, que fue en el 2019. Después vino la pandemia y eso me obligó literalmente a dejar todo atrás. Pero aún así no lo solté. Luego, años próximos, volví a tomar la profesión, volví a capacitarme un poco más, tomé muchísimas capacitaciones con otras profesionales que me enseñaran siempre nuevas tendencias y hoy te puedo decir que tengo la seguridad de poder enseñarte claramente qué es la aplicación de extensiones de pestaña y cómo tú la puedes iniciar, ¿ok? Entonces, hoy en día soy una persona que puedo sentir seguridad en lo que hablo, por supuesto, cómo se realizarían aplicaciones full set y cómo tendrías que fidelizar clientes, ¿sí? Pero tienes que tener en cuenta, hermosa, que más allá de que hoy en día puedo brindarte todo este conocimiento y esta clase gratis, no siempre fue así, ¿sí? No siempre fue así debido a que, como bien te acabo de informar, en el 2019 cuando tomé mi primer curso, tenía muchísimas ganas de aprender, tenía una ilusión muy grande, invertí mi dinero en un curso que en este caso fue presencial de un solo día y quedé totalmente perdida. No sabía hacer un mapping, no sabía realmente qué adhesivo tenía que utilizar, si a alguna persona se le tenía que hacer un diseño distinto a otra por su tipo de ojo. ¿Cuántas se sienten así? A ver, quiero saber en este momento quiénes se sienten así, que tomaron un curso y se sintieron más perdidas de lo que entraron. A ver, quiero leerlas por acá. Yo sí. Por eso hoy puedo sentirme segura, obviamente, con que esta clase sí te va a ayudar. Sí, yo claramente sí. Yo. Bueno, hermosa, entonces ahora sí, vamos a estar dando inicio para los primeros temas de la clase. Antes quería comentarte también que igual que tú y al igual que yo en principio, como tuvimos un miedo, pero una ilusión bien grande en aprender, decimos pasar por el proceso, ¿sí? Decimos pasar por el proceso para lograr esa transformación que realmente queríamos, ¿sí? Estos son testimonios de alguna de mis estudiantes que ya quisieron dar el paso, al igual que tú estuvieron en una clase como esta, al igual que yo tuvieron muchas dudas y mucho miedo de poder iniciar y al final pudieron dar ese paso con esta clase, así que yo hoy te felicito porque estás acá y sé que después de esta clase las cosas van a cambiar en cuanto a tú vas a empezar a ver esta profesión, ¿sí? Entonces, ¿estás lista, hermosa? Empezamos entonces con el primer tema. Bien, vamos a ver un poco sobre las técnicas de aplicación, ¿ok? Entonces acá es donde vas a empezar a tomar apuntes. Vamos a hablar sobre las técnicas. ¿Cuántas existen? ¿Qué grosores tienes que utilizar para cada una de ellas? Y cómo puedes aprender a identificarlas, ¿ok? En principio tenemos dos técnicas iniciales y luego vamos a dividirla en algunas subtécnicas o ramas de ellas, ¿bien? En principio vamos a tener la primera técnica que sería la clásica, la que te estoy colocando por acá. La técnica clásica consiste en que yo voy a estar colocando una sola extensión de pestaña por cada pestañita natural, ¿sí?
¿Qué quiere decir esto? Esta aplicación se le conoce como extensiones de pestañas pelo a pelo porque vamos a trabajar pelo por pelo de cada una de nuestras pestañas naturales o de las pestañas naturales de nuestra cliente, ¿ok? Ahora bien, esta técnica clásica, como consta de colocar un solo pelito artificial, necesitamos utilizar un grosor que sea el ideal y que se pueda ver, ¿sí? Que se pueda notar. Para eso vamos a estar seleccionando alguno de estos 3 grosores que yo te estoy dejando por acá. Esto es lo que me gustaría que apuntes, ¿ok? La técnica clásica la puedes aplicar con el grosor 0.10, grosor 0.12 o 0.15. Para serte honesta, vas a venir utilizando más el 0.12 y el 0.15. Bien, ahora tienes que tener en cuenta que para la técnica clásica vamos a estar trabajando diferentes tamaños. De todas maneras, yo te voy a estar explicando más adelante en esta clase cómo harías tú para poder identificar los tamaños, ¿sí? Porque es allí donde entra el famoso mapping. ¿Qué diferencia? ¿Cuál es el grosor que tienes que utilizar? Lo diferencia es el tipo de pestaña que tiene tu cliente, ¿ok? Si tienes una clienta con pestañas muy cortas o delgadas, pero quiere técnica clásica, es ideal que tú trabajes o con 0.10 o con 0.12, ¿sí? Quiero dejarte una aclaración acá. La técnica clásica no se realiza con el grosor 0.20, ¿sí? 0.20 es un grosor que ya está desactualizado, es un grosor que ya no se utiliza para la técnica clásica porque se determinó, aunque la pestaña esté muy saludable, que es muy pesada para la pestaña natural, ¿sí? Entonces, si tú tomaste un curso y te enseñaron que con este grosor vas a tomar técnica clásica, pues es un curso ya desactualizado, no se utiliza este grosor, ¿sí? Se sigue vendiendo, puedes utilizarlo para prácticas, sí, pero para modelos real no te lo recomiendo. Bien. Ahora, luego de esta vamos a pasar a la famosa técnica de volumen. La técnica de volumen, a comparación de la clásica, consiste en que en vez de colocar una sola extensión, vamos a colocar varias, ¿sí? Pero estas varias extensiones la vamos a formar como un abanico. Ese abanico puede ser pequeño, con pocos pelos, o puede ser grande con muchísimos pelitos, ¿sí? ¿Ven esa diferencia cuando ustedes escuchan a veces volumen bajo, volumen alto, volumen medio? Tiene que ver también un poco con la cantidad de pelitos que vamos utilizando en el abanico, ¿sí? Ahora bien, como nosotros vamos a estar trabajando mayor cantidad de pelitos en ese abanico y sobre la pestaña natural, es necesario que trabajes con grosores un poco más delgados, ¿bien? Ejemplo, acá te acabo de colocar 0.03, 0.05 y 0.07. Mayormente, cuando hablamos de técnica de volumen, específicamente en el volumen ruso, estamos utilizando más que todo 0.05 y 0.07, que son los 2 grosores que están hacia el exterior, ¿sí? ¿Hasta acá me sigues? El grosor 0.03 es el grosor más delgadito que existe en la industria de las extensiones de pestañas. Y esta la vamos a utilizar en algunos casos para el volumen y en algunos casos para el mega volumen, ¿sí? Que es la parte de abajo que te voy a estar explicando. ¿Qué sería entonces la híbrida? A ver, ¿cuántas acá tienen la duda de saber cómo se aplica la técnica híbrida, chicas? ¿Sí? ¿Cuántas de acá quieren aprender para la técnica híbrida? Voy leyéndolas por acá, chicas. Totalmente, quedó obsoleto, así tal cual. Yo de Italia, sí, hola. Sí existe, no es que no exista, Mirta, es que ya no se recomienda utilizar el grosor 0.20, me refería, ¿sí? Fíjate, Milagros, puedes ir anotando de acuerdo a como yo voy explicando, ¿ok? La intención acá es que vayamos entendiendo un poco lo que voy hablando y vaya mirando la presentación que yo hice. Si es de tu interés, fíjate que le puedes tomar captura de pantalla y por ahí, cuando vayas repasando la información, toma aquellos datos que tú consideres interesantes, ¿sí? ¿Mm? ¿Ah? Hablo más despacio, me dicen que hablo muy rápido. Hablo muy rápido. Sí, una es volumen y la otra es clásica. Ok, chicas, miren, vamos a ver entonces con la técnica híbrida. ¿Qué pasaría con la técnica híbrida? Vieron que les acabo de explicar
que la técnica clásica trabajamos una sola extensión por cada pestaña natural y haríamos la aplicación ya sea del grosor 0.12 o del grosor 0.15. Y en volumen vamos a trabajar el grosor o 0.05 o 0.07, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la técnica híbrida? Que a veces me preguntan mucho cómo se realiza la técnica híbrida. La técnica híbrida básicamente es una combinación de las dos principales que les acabo de mencionar, clásica y volumen. Entonces, en ese caso, ¿qué grosor tendrías que utilizar? Para el caso de la híbrida tienes que combinar el grosor de 0.15 y el grosor de 0.05 o 0.07. Todo va a depender de qué tan grande es el abanico que tú vas a trabajar para esa técnica híbrida y por supuesto también qué es lo que te está pidiendo la clienta. Con esto quiero decir que una técnica híbrida tú puedes hacerla con abanicos de 3 pelitos para una clienta, por ejemplo, colocarías una individual, un abanico de 3 pelitos, otra individual, otro abanico de 3 pelitos y así lo vas a hacer sucesivamente en todo el ojo, ¿sí? Pero una técnica híbrida también es que tú puedas aplicar abanicos, por decir, de 7 pelitos u 8 pelitos y vas a hacer exactamente lo mismo, una pestaña individual, un abanico de 7 pelitos, una pestaña individual, un abanico de 7 pelitos. ¿Se entiende, chicas? Claramente que el tamaño del abanico va a determinar cuál es el grosor que vas a utilizar si hablamos de volumen. 0.05 si es un abanico muy grande y 0.07 si es un abanico más chico. ¿Se entiende, chicas? Me comentan acá el número 2 si se entiende, ¿sí? Un poco más. ¿Qué sería entonces el megavolumen, chicas? El megavolumen también entraría en la parte de las técnicas de aplicación, solo que en este caso, cuando hablamos de megavolumen, nos referimos a que los abanicos son súper grandes, ¿verdad que sí? Ahí era donde yo les decía a ustedes que entraría el grosor más delgado que está en la industria de las extensiones de pestañas, que es el grosor 0.03, ¿sí? ¿Por qué para megavolumen necesitamos solamente utilizar ese grosor? Porque los abanicos pueden abarcar entre 10 pelitos hasta 15 o 20 pelitos inclusive. Es decir, son abanicos tan grandes que al final va a lograr un resultado así súper completo y tupido y para que la pestaña no sufra el peso, le vamos a colocar la pestaña más finita, ¿sí? ¿Puedo hacer híbrido con fibras tecnológicas? También lo puedes hacer, Guadalupe, sí. ¿Cuántas pestañas sería el abanico? Dependiendo de la densidad. Nosotros tenemos abanicos de 2 pelitos, de 3 pelitos, de 4 pelitos, de 5, de 6, dependiendo, ¿sí? Dependiendo de la densidad de ese abanico es la cantidad que tú vas a estar utilizando. Bien. Hasta acá entonces, chicas, las técnicas de aplicación serían estas. Recuerden que la híbrida es una subtécnica y el megavolumen sería una rama de la técnica de volumen, ¿sí? Ahora, chicas, vamos a ver los diseños más básicos y los mapping. ¿Cuántas acá tienen la dificultad de entender los mapping? A ver, comenten acá. ¿Quién se les dificulta entender los mapping? Efecto Foxy, tal cual como lo dices, es un efecto. Ahí vamos a utilizar mayormente la técnica de volumen. Para la clásica, en esta técnica híbrida se puede aplicar lo mismo que híbrida, 0.15, sí, o 0.12. Yo, sí, los tamaños de los pelitos son los mismos, no. Cambiamos, por eso es que vamos a hablar un poco lo del mapping. Ok, chicas, ¿sabían ustedes que una cosa son los diseños y otra cosa son los mapping? Vamos a ver el primer diseño. Diseño muñeca. ¿Quién lo ha escuchado? Escuchen una cosa y tomen apuntes. Diseños. ¿Sí? Diseños. Diseño muñeca. No son efectos. ¿Sí? Porque a veces escucho por ahí efecto muñeca. No, no es un efecto, es un diseño. ¿Ok? Entonces vamos a ver los diseños básicos. Vamos a empezar con el diseño muñeca. ¿Qué es lo que buscamos en este diseño muñeca, chicas? Vamos a abrir la mirada en el centro. ¿Ven este espacio bastante amplio donde está el número 13? Esto es lo que le conocemos como punto alto. En los diseños, el punto alto significa el espacio del ojo donde nosotros vamos a colocar las pestañas más grandes, ¿sí?
Me hicieron una pregunta acá que si todas las pestañas se colocan del mismo tamaño y esta es la respuesta. No se colocan del mismo tamaño ya que realizamos los mapping para trabajar tamaños de diferentes tamaños en el ojo para que se pueda ver armónico y para que se pueda ver un resultado diferente en la mirada de la clienta, ¿ok? Ejemplo, tenemos esta clienta que sus ojos visualmente se ven un poco separados a pesar de que se ven un poco almendrados también, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros con el diseño muñeca? Como ubicamos el punto alto en el centro, lo que quiere decir que la extensión más grande está en el centro, visualmente va a hacer que su mirada se vea un poco más junta o quizás se vea un poco más grande, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestra segunda modelo, que ella tiene un párpado muy caído o un párpado muy encapotado, ¿sí? Entonces, en el caso de ella, también podemos utilizar el diseño muñeca para abrirle la mirada. ¿Qué puede cambiar en estas dos clientas a pesar de que colocamos el mismo diseño muñeca? Lo que cambiaría en ellas sería el mapping. ¿Saben por qué? Por su tipo de ojo y su tipo de pestañas. Nosotros vamos a hacer un análisis de la mirada previamente para identificar cuál es el mapping que mejor le va a convenir a esa clienta, ¿sí? Ejemplo, nuestra primera clienta tiene el párpado bastante amplio, el párpado superior muy amplio y visualmente sus pestañas se ven pequeñas, ¿verdad? A comparación de nuestra siguiente clienta que ella tiene la ceja o el párpado superior muy bajo, casi no tiene espacio y sus pestañas se ven un poco hacia abajo y parece aparentemente que son un poco más largas, ¿sí? Si lo comparamos con ella. Entonces, fíjense ustedes, cuando nosotros vamos a hacer un mapping, nos vamos a enfocar justamente en eso, en su ojo, su pestaña y la distancia de su párpado superior, ¿sí? Esto sucede porque, fíjense que acá les dejo los modelos, no es lo mismo a ella yo colocarle un mapping de 8 a 13 como está en la imagen, a ella, la primera chica, que a ella. Si a ella yo le coloco el mismo mapping de 8 a 13, quizás se le van a ver demasiado grandes sus pestañas y le va a llegar a la ceja, ¿sí? Entonces, es la importancia de saber diseñar y aprender a identificar la función de cada diseño, hacer un buen estudio de la mirada y no solamente aplicar el mapping porque le sumamos 2 números a la pestaña natural, ¿sí? ¿Se entiende, chicas? Excelente, cierto. Eso es lo que nosotros vamos a analizar cada que vamos a hacer un diseño a una clienta. Bien, vamos a ver el segundo diseño que sería el diseño natural, chicas. Este diseño natural, quiero que anotes esto, es el único que le puedes colocar a todo tipo de clientas, ¿ok? Mira que anteriormente te explicaba que el diseño muñeca se lo podías colocar a personas de ojos quizás muy separados o párpado encapotado o párpado caído, ¿verdad? En este diseño natural, no importa cómo tenga los ojos la clienta, no importa cómo tenga su párpado, no importa cómo tenga sus pestañas, este diseño natural le va a súper favorecer a todo tipo de clientas, ¿sí? Lo único que podríamos cambiar para cada una de ellas es el resultado dependiendo de la técnica que nos pide. Ejemplo, si nuestra primera clienta nos pide la técnica clásica con el diseño natural, le podemos hacer la técnica clásica. Si nuestra segunda clienta nos pide la técnica de volumen, podemos hacer la técnica de volumen y también le podemos aplicar el mismo diseño natural. ¿Se entiende? Es el único, quiero que anoten, diseño natural, único diseño que se le puede aplicar a todas las clientas. ¿Bien? A veces sí, eso es lo que, mire, a veces yo les digo a las estudiantes, cuando ustedes entran a esta clase o quizás en otras clases, yo les digo, en sí no empiecen pensando cómo pueden identificar todo tipo de ojo. Ustedes más que todo se van a ir fijando cuando van estudiando los diseños, dónde se ubica su punto alto y para qué tipo de ojo podría favorecerle, desde dónde se ubica ese punto alto, y ustedes se van a dar cuenta que es mucho más fácil aprenderse los 5 diseños que todos los tipos de ojos, ¿sí? Exactamente, sí. Ahora fíjense, acá tenemos un mapping de 6 a 11, pero ese mapping también podría variar. Miren todos los tamaños que nosotros tenemos. Tenemos tamaños en las extensiones de pestaña desde 7 milímetros,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, hasta 30 milímetros podemos encontrar extensiones de pestañas. Lo ideal es que máximo podamos trabajar hasta 12 o 13 milímetros, ¿sí? Son pestañas bastante largas y son pestañas que pueden llegar a soportar la pestañita natural. Bien. Vamos con el siguiente diseño, chicas. El diseño ojo de gato es el favorito por las clientas, es el que mayormente piden, es el que también ustedes quieren aprender muchísimo y es uno de los diseños que no le va a todo tipo de ojo, ¿sí? Yo les voy a hacer más o menos acá una, ¿cómo les digo? Como un pequeño tips o hacks para que a ustedes jamás se les olvide cómo funcionan los diseños. El diseño ojo de gato tiene la función de alargar la mirada. Ven que acá, donde nosotros tenemos ubicado el número 13, es donde tenemos que colocar la extensión más larga, ¿verdad que sí? Ese número 13 brinda la función de alargar el ojo, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven una persona que tiene sus ojitos de lagrimal a lagrimal muy separados y quiere utilizar el diseño ojo de gato, ¿ustedes qué creerían que le va a quedar el diseño? El diseño va a hacer que todavía se le alargue muchísimo más el ojo. Entonces, ¿creerían ustedes que es conveniente ese diseño para esa clienta? ¿Sí o no? Si ustedes ven que acá la distancia entre lagrimal a lagrimal es un poco separada y ella dice que quiere aplicarse el diseño ojo de gato, ¿qué creerían ustedes que le va a favorecer a esa clienta? ¿El ojo de gato le favorecería? ¿Sí o no? No. No, claramente, porque ¿qué es lo que hace el diseño ojo de gato? Alarga, ¿sí? Alarga la mirada. ¿Qué sería conveniente para este tipo de personas que tienen los ojos muy, muy separados? Tratar de abrirlos en el centro o tratar de visualmente juntarlos, ¿sí? En ese caso, nos iríamos a todo lo contrario. ¿Cuál sería el diseño que en vez de alargar, abre en el centro? ¿Cuál sería? Yo se los expliqué ya dentro de los primeros 3 que acabo de decir. Entonces, fíjense ustedes, acá tenemos 3 ejemplos. Tenemos ojos prominentes, ¿sí? Tenemos ojos redondos y tenemos ojos almendrados, ¿ok? Entonces, este tipo de ojos, nosotros le podemos dar puede favorecerle el diseño ojo de gato porque sí, al ojo prominente va a apagar un poco la mirada en el centro y va a alargar. Al ojo redondo ya no se va a ver tan cerradito, sino que también se va a alargar. Y el ojo almendrado se le puede colocar cualquier diseño, ¿sí? Porque es el ojo perfecto, vamos a decirlo. Igual, chicas, lo que yo les digo es que la mayoría de las personas tienen los ojos almendrados. Así que el tema de diseñar, más que todo va a ser como lo que quiera probar la clienta, ¿sí? Normalmente ellas siempre te van a venir con una fotito de referencia, siempre te van a decir, quiero que me hagas algo parecido a esto, y de acuerdo a su mirada tú vas a ir analizando cómo se lo puedes diseñar, ¿sí? Pero ten en cuenta que el diseño gato va más que todo para este tipo de ojos y para el ojo almendrado le van a ir todos los diseños, ¿sí? Diseño muñeca, exactamente. Chicas, vamos con un diseño más. Este también me lo piden mucho y es el ardilla. ¿Sí? El diseño ardilla, chicas, a comparación del diseño ojo de gato, va a levantar la mirada. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos 2 modelos que ustedes se fijan, su ojito cae hacia abajo. ¿Sí? El exterior del ojo va un poco hacia abajo, ¿verdad que sí? Entonces, este tipo de ojo es ideal que nosotros apliquemos nuestro diseño ardilla, porque lo que vamos a hacer acá es elevar, ¿sí? Elevar el ojo un poco hacia arriba, pero solo en el final, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que se note un poco diferente sus ojos y que se realce la mirada con sus pestañitas. ¿Se entiende, chicas? Miren que para todos los diseños que yo les he colocado acá, siempre he mostrado un mapping diferente, ¿sí? Voy de nuevo. Diseño muñeca, he explicado un mapping de 8 a 13. Sin embargo, este diseño muñeca también lo podríamos hacer de 7 a 12 o de 7 a 11. Diseño natural también es un diseño
que podemos aplicarle un mapping distinto. Acá les puse de 6 a 11. También podemos hacer este mapping de 7 a 12. Podemos hacerlo de 8 a 11, ¿sí? Todo va a depender del tipo de pestaña de la clienta y cómo nosotros le vamos a dar una personalización a su mirada, ¿sí? Luego vamos a estar teniendo el diseño ojo de gato. También les mostré un mapping de 6 a 13. Y el diseño ardilla de 6 a 12. Bien, tengan en cuenta, chicas, que para los lagrimales siempre es ideal que ustedes trabajen medidas muy pequeñas, sobre todo que no pasen de 10 milímetros. Es decir, nunca en el lagrimal debes colocar la medida de 10 milímetros, siempre por debajo de ese número. Puede ser 5, 6, 7, 8 y como mucho 9, ¿sí? Normalmente vas a trabajar entre 7 y 8 milímetros. En la mayoría de las clientas es un poco difícil a veces encontrar marcas de fácil acceso con medidas de 5 o 6 milímetros. A menos que la pidas por Amazon, marcas específicas, por ejemplo, como Belles. También la marca de Mascacu ahorita acabo de sacar también la medida de 7 milímetros. Pero por ahí, cuando ustedes van a hacer quizás un efecto como el delineado, quizás como el Foxy, quizás también un efecto como, vamos a suponer, un efecto un poco más sutil y delicado, ahí sí podríamos trabajar este tipo de medidas de 4, 5 o 6 milímetros. Pero son marcas específicas que las fabrican. Ya como tal, no es como tan popular como la marca, mejor dicho, la talla de 6, de 7, de 8 o de 9 milímetros, que mayormente casi todas las marcas lo fabrican, ¿sí? Chicas, hasta acá vemos técnicas de aplicación, diseños y mapping. Vamos a ver algunas técnicas de aislamiento porque me gustaría que ustedes vean un poco más cuando vayan a hacer la práctica en modelo real. ¿Cuántas acá se les dificulta hacer un aislamiento de pestaña o cuántas acá sienten que no se atreven a hacerle en modelo real porque les da muchísimo nervios? Sobre todo si le van a pinchar el ojo. A ver. Lesbill, levantamiento de la comisura o ojos muy alargaditos. Yo, claro, sí. Ya vamos a ver lo de las longitudes, los grosores y las curvas, para que ustedes vean cómo se clasifican las extensiones de pestañas, ¿sí? A mí, claro. Foxy es un efecto. Acuérdate que esta es una clase para principiantes. Igual forma, en un ratito vamos a ver la diferencia entre un diseño y un efecto para que veas un poco más, ¿sí? Perfecto, chicas. Vamos a ver algunas técnicas de aislamiento. Esto más que todo como para la práctica cuando ustedes ya van a hacerlo en modelo real. Si todavía no se atreven a hacerlo en modelo real, pueden hacerlo en maniquís, ¿sí? Vamos a ver primero las pinzas, chicas. Las pinzas es lo primero que tú debes tener en cuenta al momento de hacer un buen aislamiento, ¿ok? Es ideal que trabajes siempre con 2 pinzas. Acá te voy a dar un pequeño espacio de una de las clases privadas que yo les doy a mis estudiantes, ¿ok? Y es el tema de la elección de tu pinza de aislamiento. Cuando tú haces un curso, mayormente te recomienda la pinza recta. A ver, ¿cuántas hicieron un curso acá y le dijeron, les recomendaron la pinza recta o en el kit de inicio le dejaron la pinza recta para aislar? A mí también me la dieron. Bueno, la pinza recta puede llegar a ser cómoda para trabajar ciertas pestañas, pero no todas, ¿sí? No todas se le puede hacer aislamiento con la pinza recta porque algunas suele ser incómodo. No tanto por la colocación, sino por llegar la pinza a la raíz de la pestaña natural, ¿sí? Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Presta atención, sí. Yo, sí, a mí me dieron una, a mí me dieron, sí, claro que sí. ¿Qué te recomiendo yo? Cuando tú vas a hacer un aislamiento, tú lo que necesitas es, primero y principal, ver muy bien desde dónde están haciendo la pestaña. Es decir, si este es el párpado y tú haces un aislamiento así por encima, se te van a ir cruzando todas las pestañitas y es más fácil generar stickies, ¿ven? Pero cuando tú haces taping, que ya te lo voy a mostrar ahorita,
y llevas una pinza que realmente aísla en la base de la pestaña natural, créeme la facilidad que se te va a dar a ti pegar la extensión de pestaña. Va a ser muchísimo más sencillo. Aparte de eso, vas a tener seguridad en lo que vas haciendo porque sabes muy bien que no le vas a ocasionar ningún daño a tu cliente, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería esa pinza? Esta que está acá, hermosa, mira. Esta tercera pinza que está acá es la que yo te recomiendo. Mayormente es nanotecnológica, se puede utilizar para un volumen ruso, pero para aislamiento no sabes la facilidad que te brinda esta pinza. Como su pinza, su punta, perdón, es tan chiquitita y es tan precisa, hace que tú puedas aislar tan bien la pestaña natural a pesar de que tengas muchas anágenas, muchas pestañas anágenas cruzaditas a los costados. Y esto evitará que realices un mal aislamiento o que realices stickies, ¿sí? En segundo lugar, te puedo recomendar esta pinza que se llama tipo delfín, ¿sí? La pinza tipo delfín también te va a ayudar sobre todo a trabajar los centros y las comisuras, ¿sí? Esta pequeñita que te acabo de recomendar, la tercera, te la recomiendo más que todo para el lagrimal, ¿sí? Para el lagrimal, que sé que quizás es uno de los lugares un poquito más complicados cuando estás empezando. Bien, puedes tomarle captura acá, hermosa, para que veas cómo es la pinza. Con respecto a marcas, chicas, yo te voy a ser honesta. Con respecto a las pinzas, nunca he utilizado pinzas de supermarcas. De wow, esta marca es súper reconocida. Para serte honesta, las pinzas que mejor me han funcionado han sido las pinzas de marca no tan reconocida o quizás marca que no le hacen tanta publicidad, como por ejemplo las pinzas de Nagaraku. Para mí me han parecido buenas, no tanto las pestañas sino las pinzas, o sea, las pinzas como tal son bastante ligeras, son bastante suavecitas y eso permite que tú puedas trabajar muchísimo más cómoda, ¿sí? A veces estas pinzas que quizás no, mira, la pinza wow de tal marca que salió, a veces muchas tendencias hacen que tú termines comprando pinzas porque están de moda y al final es muy pesada, es cansona, se te duerme, se te adormecen las muñecas y al final no vas a poder seguir utilizándolas, ¿sí? Entonces ya sabes, con respecto a las pinzas, le puedes tomar captura acá para que te quede la referencia, cuáles son mejores para trabajar, ¿sí? La segunda manera de aislar, hermosa, cómo movilizar el párpado con los taping, ¿sí? ¿Sabían ustedes que estas cintitas ha sido, creo que la mejor manera en que tú vas a poder soltarte un poco, ¿sí? La cinta es lo que te va a ayudar a ti a, de alguna forma, separar un poco mejor aparte de la pinza, ¿sí? Dependiendo de la parte del ojo que tú vayas a trabajar, lagrimal, comisura o centros, el taping va a ser siempre tu mejor aliado, ¿sí? Haz de cuenta algo. Es mucho más cómodo cuando tú puedes adaptar ese párpado hacia el lado donde tú necesitas trabajar, ¿sí? A veces veo que se complican mucho haciendo un aislamiento y veo que no hacen taping. Y yo digo, wow, ¿cómo hacen para poder separar las pestañas? ¿Cómo hacen para poder estirar el párpado para que se vea la raíz? Puedan respetar la línea de luz. Si no hacen taping, chicas, en los cursos les debería cómo se moviliza el párpado y ustedes sepan realmente que no van a pincharle el ojo a la clienta, no le van a dañar su pestaña porque están haciendo las cosas bien. ¿Se entiende? No se preocupen, chicas, miren, yo les voy a dar un PDF al finalizar esta clase, les voy a decir a mis asesores también y se los voy a pasar por nuestro grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan después de la clase y ustedes van a tener los materiales, así que no se preocupen, ¿sí? Si no lo están anotando, ¿bien? Tercera forma de aislar, chicas, el trabajo por capas, ¿ok? El trabajo por capas, chicas, más que todo es trabajar los taping en capas, ¿sí? Esta es la parte que les quería demostrar acá. Con la misma cinta, puede ser micropor, puede ser transport, vamos a estar realizando aislamiento por taping
elevando las capas de pestañas, ¿sí? Miren, yo les voy a demostrar acá, como ustedes ven en estas dos fotitos, nosotros si vemos el párpado desde el frente, vamos a notar que tenemos crecimiento de pestañas en varias líneas, ¿sí? Esas varias líneas que yo les menciono se le conoce como capas, ¿bien? Si lo vemos acá de costado el ojo, vamos a ver crecimiento así, ¿sí? En 3 líneas, a veces en 2, a veces en 4, a veces en 5. Hay personas que tienen demasiadas pestañas, hay quienes tienen poquititas pestañas, ¿sí? Poquiticas líneas de pestañas, ¿bien? Ahora bien, cuando nosotros trabajamos así, con estos taping, elevando las pestañas hacia arriba, y en este caso rellenando por diferentes medidas, vamos a hacer que al final el resultado se vea muy cargadito, ¿sí? A pesar de que sea una técnica clásica o una técnica de volumen. Esto te va a ayudar muchísimo a que tú en definitiva puedas tener resultados un poco más profesionales, ¿sí? Muñeca, ¿qué pasó, muñeca? Deciré, espero puedas aprender un poquito con lo que te puedas quedar acá en esta clase. No está disponible la grabación. Recuerda que esta es una clase gratuita. Solo hoy la clase es gratuita y por eso no queda grabación disponible, ¿sí? Ahora bien, te pregunto, cuando haces aislamiento, si tienes que hacer línea perfecta. No entendí la pregunta como tal, Mili. Cuando haces aislamiento, sí o sí tienes que hacer línea perfecta. Ok, no tienes que sí o sí hacer línea perfecta. Puedes trabajar línea rota, línea básica o línea perfecta, ¿sí? Pero, por ejemplo, si lo trabajas así, directamente por líneas de capas, esto te va a ayudar a que puedas rellenar un poquito más, ¿sí? Puedes trabajar la misma medida en todas las líneas de pestañas o puedes bajar una medida en la capa superior, ¿sí? Chicas, hasta acá entonces vamos a estar haciendo la explicación sobre las técnicas de aislamiento. ¿Qué les parece ahora si hablamos un poco sobre los tipos de extensiones de pestañas? ¿Qué curvas se colocan ojo encapotado? Mayormente la CC y en algunos casos la D. El aislamiento empieza desde la capa más cercana al ojo. Mire, yo les voy a decir algo, aprovechando esta pregunta. El aislamiento de pestañas obligatoriamente no empieza por el lagrimal, tampoco por el centro y tampoco por la comisura. Tienen que ustedes siempre ir probando cómo se les hace a ustedes más cómodo trabajar, ¿sí? En principio yo trabajaba un ojo y después trabajaba el otro. Luego me di cuenta que era mucho más fácil para mí empezar desde la comisura, centro lagrimal y el otro ojo lagrimal, centro y comisura. Es decir, lo trabajaba como en una línea, ¿sí? Pero hay quienes les queda cómodo empezar desde las comisuras en ambos ojos, después los lagrimales y después los centros, o viceversa. Lagrimales, comisuras y centros. Entonces es cuestión de tú ir probando, ¿bien? Mientras tú apliques técnicas de aislamiento, te vas a dar cuenta que siempre vas a encontrar la manera más adaptable de rellenar el ojo, ¿sí? No existe una regla que tienes que empezar siempre por el lagrimal, ¿ok? ¿Se entiende, chicas? Vamos a ver entonces sobre las extensiones de pestañas, ¿bien? Cuando nosotros vamos a cuando vamos a comprar un blister de extensiones de pestañas, vamos a identificarlos por 3 cosas, ¿sí? Número 1 van a ser los grosores, número 2 las curvas y número 3 las longitudes, ¿ok? Vieron cuando hablé de las técnicas de aplicación, les mostraba yo los grosores dependiendo de la técnica, ¿bien? ¿Dónde vamos a ver eso cuando compremos la cajita de extensiones de pestañas? Lo vamos a ver normalmente en la etiquetita que nos trae la descripción, ¿ok? Siempre nos van a decir los grosores, los tamaños y las longitudes. Sin embargo, para que tú puedas identificar el grosor, te voy a dejar por acá los códigos que puedes encontrar, ¿sí? Puedes encontrar 0.03, 0.05, 0.07, 0.10, 0.12, 0.15. Acá, por ejemplo, 0.18 también es un grosor que existe, pero no todas las marcas lo fabrican, ¿sí? Entonces, por ahí capaz es la primera vez que lo puedes escuchar. Y el 0.20 que también vas a encontrarlo, pero como te mencioné,
ya no se recomienda utilizarlo, ¿sí? Porque es demasiado pesado. Recuerda esto siempre, el grosor de las extensiones de pestañas siempre van a venir identificados en principio con el número 0. ¿Sí? Mira que todos, absolutamente todos tienen el número 0 al principio, luego tienen un puntito y luego va cambiando el código, que son los dos numeritos que están después del punto. ¿Lo notan? ¿Sí? Mientras más pequeñito es el número después del punto, es más delgadita la extensión de pestaña. Mientras más delgadita es la extensión de pestaña, quiere decir que tú puedes abarcar mayor volumen en el abanico. Mientras más gruesa es la extensión, significaría entonces que lo vas a utilizar para la técnica clásica, ¿sí? Recuerda que vas a colocar una sola extensión por cada pestañita natural, ¿sí? O sea, trabajar los dos ojos a la vez, tal cual como te dije, Esmeralda, como a ti se te vaya haciendo un poco más cómodo. Haz de cuenta que tú en principio, si no tienes modelo, puedes empezar con maniquí. Y en el maniquí tú vas a ir viendo cómo haces para trabajar más cómodo. Si primero un ojo completo y después el otro, o los dos al mismo tiempo. ¿Bien? Vamos entonces, chicas, con las longitudes. ¿Ok? ¿Qué son las longitudes? Las longitudes simplemente son el tamaño, ¿sí? El tamaño de ese pelito, ¿sí? El pelito que nosotros vamos a ir trabajando. ¿Viste cuando te explicaba sobre los diseños y los mapping? Pues estos numeritos que nosotros colocamos, desde el más pequeño al más grande, esas son las longitudes que nosotros vamos a trabajar. Lo que significa es que los pelitos los vamos a tener de diferentes tamaños. ¿Bien? ¿Cómo identificas los tamaños en la cajita de extensiones de pestañas? Normalmente siempre te van a venir los dos números, el número con las dos letras M. Significa milímetros, ¿sí? 7 milímetros, 9, 10, 11, 12, cada vez más grandecito. Lo bueno de las extensiones es que tú puedes comprar cajitas donde ya te vienen varios tamaños o cajitas donde te viene un solo tamaño, ¿sí? Entonces, cuando tú estás empezando, para serte honesta, es más recomendable que compres blister mitts, ¿sí? Y cuando ya tú empiezas a tener clientas, empieza a comprar tallas individuales. Sobre todo la talla 9, la talla 11, la talla 7 si trabajas con esa medida y la talla 10, ¿sí? Porque son las medidas que más rápido se te van a acabar, porque a todas las clientas prácticamente vas a tener que aplicarle esas tres medidas siempre en el mapping, 9, 10 y 11, a veces 7 también, pero esas tres fijo, sobre todo la 10, ¿sí? La 10 es la que más rápido se te acaba, ¿sí? Siempre mira, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, siempre mira, te va a decir el número en principio y el costadito tiene las dos letras M. Entonces acá ya aprendimos que cuando tiene las dos letras M es el tamaño del pelito. El código que empieza con el 0 siempre va a ser el grosor. Ahora vamos a ver qué significan las letras, ¿verdad que sí? Si no tengo maniquí, ¿con qué puedo practicar? Mira, puedes practicar con esponja, puedes practicar encima del parche, puedes practicar en hojas milimétricas o en hojas cuadriculadas, puedes trabajar en un vaso con un cabello, puedes trabajar sobre pestañas postizas encima de la misma cajita de pestañas de práctica, puedes trabajar allí, puedes trabajar encima de un globo colocándole pestañitas postizas. Hay infinidad de formas de poder trabajar, ¿sí? Y eso te va a ayudar muchísimo, muchísimo a mejorar. ¿Qué son las letras entonces cuando nosotros lo identificamos acá? ¿Vieron este mismo ejemplo que yo les estoy tomando? 10 milímetros, 0.05 cc. ¿Qué significa, chicas? 10 milímetros el tamaño, lo acabamos de ver. 0.05 el código, que es el grosor. Y la letra, que sería en este caso la cc, sería la curvatura, ¿sí? Fíjense acá. Curvas tradicionales, nosotros tenemos la B, la C, la CC, la D y la DD, ¿sí? Este tipo de curvas la llamamos tradicionales porque fueron las primeras, las que se han mantenido, y a comparación de las curvaturas modernas, ellas tienen el rizo bastante redondito, ¿sí? Bastante inclinado, levantado,
Y las nuevas curvas, que serían las modernas, como la J, la L, la M, la LC, la LD, la LU, L+, este tipo de curvas la utilizamos para realizar efectos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les digo a veces a mis estudiantes, una manera muy fácil en que ustedes puedan identificar los grosores es por la técnica de aplicación. Lo más fácil para aprender a identificar los tamaños son por los mapping. Y lo más fácil para poder identificar las curvas es por los efectos, ¿sí? Miren acá el resultado de una curva tradicional que sería la D y una curva moderna que sería la L, ¿sí? Esta curvatura D, si se fijan acá, este sería como una técnica clásica, buscamos levantar la mirada, y la curva L, si ven, proyecta un poco más hacia la comisura y alarga el ojo, ¿sí? Entonces acá el efecto que nosotros le queremos dar al ojo, siempre lo vamos a buscar más que todo con la forma de la curvatura que nosotros vamos a utilizar. ¿Se entiende, chicas? Se puede colocar en todas las pestañas con un grosor 0.03. Sí se puede, línea, pero acuérdate que es súper finitica esa extensión y casi no se va a notar el resultado. Si quieres un resultado muy sutil y delicado, con el 0.15 créeme que es suficiente. Se va a ver muy natural porque acuérdate que es un solo pelo postizo por cada pestaña natural, ¿ok? La curvatura, ok. Sí se pueden, eso es lo bueno, Miki. Los efectos, chicas, recuerden que los efectos siempre van a ir saliendo muchísimos más. Y lo bueno de los efectos es que siempre vamos a poder combinar curvas, combinar tamaños, hacer transiciones, hacer inclinaciones. Hay muchísimas cosas, chicas, que en los efectos ustedes pueden hacer volar su creatividad, ¿sí? Chicas, vamos entonces con la demostración acá para que vean la diferencia. Miren acá las curvas cuando lo vemos en letras. Miren la segunda línea cuando vemos los grosores y miren la tercera línea cuando vemos los milímetros, ¿ok? A veces si ustedes compran un blister, quizás acá abajo no le dice las dos letras M de los tamaños, pero acá en el costadito sí les dice, ¿sí? A veces acá dice 10 y al costadito tiene las dos letras M. Entonces eso es algo bastante sencillo que les puede ayudar a ustedes a identificarlos, ¿ok? ¿Cómo se debería realizar una aplicación correcta y mejorar la retención? Quiero saber acá cuántas han hecho curso que sienten en estos momentos que le aplicaron extensiones a alguna amiga, algún familiar y el día siguiente la llamó y les dijo, no, se me cayeron todas las pestañas. Es decir, que no tuvieron buena retención en sus aplicaciones. A ver, vamos a ver algunas de las cositas por los cuales puede llegar a afectar la retención y no siempre es culpa del adhesivo, porque siempre le quieren echar la culpa al adhesivo, ¿sí? Wispy no es un diseño, es un efecto, linda. Número 1. ¿Qué puede llegar a afectar la retención de tus extensiones de pestañas? Algo tan simple como esto, la limpieza. La limpieza es algo que sí o sí te va a ayudar muchísimo con la retención. Si tú evitas este paso, si tú crees que no es importante lavar las pestañas antes de la aplicación, créeme que tu retención puede estar fallando por este motivo, ¿ok? Tienes que tener en cuenta que para lavar las pestañas no es con champú de bebé y agua, no es con champú para otro tipo de lavados, sino el champú es para pestañas, ¿ok? Champú para pestañas especialmente de pH neutro, ¿sí? ¿Por qué razón? Permite que la pestaña pueda liberar toda la suciedad, el polvo y el sebo que se genera diariamente y permite que la pestaña esté mucho más porosita y se adhiera muchísimo mejor la extensión de pestaña, ¿sí? No debería arder como tal tanto esta espuma limpiadora siempre y cuando sepas utilizarla, ¿ok? No es que vas a rellenar un montón el ojo completo de espuma y vas a frotar muy fuerte, ¿sí? La limpieza se realiza de diferentes maneras y la intención acá es que
te enfoques más que todo en las pestañas, ¿sí? No es necesario introducir el copito muy en el ojo o frotar muy fuerte con el cepillito, ¿sí? Siempre existe una manera muy cómoda de poder lavar las pestañas. Esto normalmente yo se los enseño a mis estudiantes en mi comunidad privada, ¿ok? Y posiblemente si tú quieres continuar aprendiendo, lo vas a aprender también, ¿sí? Ahora sí, chicas. El segundo es el aislamiento correcto, ¿ok? El aislamiento correcto sin formar stickies. Bien. Wow, para ver, me están dejando acá bastantes comentarios. Muy bien, Keila. Pero es que se trata es justamente de eso, ¿sí? Esto se trata justamente de que ustedes vayan siempre probando, dependiendo y conociendo un poco sus parámetros, conociendo un poco también las marcas, conociendo también los tipos de pestañas, sabiendo ustedes, chicas, que no todas las personas tienen la misma cantidad de pestañas, no, no tienen que enfocarse en que a veces les quedó una buena aplicación y a veces se les hizo un poco más fácil o a veces se les hizo un poco más complicadas. Todas las personas tienen pestañas diferentes, se trabajan de una forma distinta y mientras ustedes más rápido vayan comprendiendo eso, va siendo mucho más sencillo para ustedes cuando vayan a atender a otras clientas, ¿ok? ¿Cómo se realiza el mapping para trabajar por capas? Lo vimos cuando tienes varios numeritos, ¿viste? Así nosotros hacemos el mapping, ¿bien? Ahora, chicas, algo que puede llegar a fallarte la retención es el tema del aislamiento para poder evitar los stickies, ¿sí? A veces, miren esto, yo les puse acá esta imagen porque me pareció bastante interesante. Miren, las pestañas tienen diferentes fases de crecimiento, ¿verdad que sí? Esta pequeña que está acá es la anágena, la segunda es la catágena y la tercera es la atenógena. Entonces, fíjense ustedes algo bastante interesante. Cuando ustedes solo se enfocan en estas pestañas, las más grandes, mayormente, si esa pestaña telógena tiene esta pestañita chiquitita al costado, no sé si la logran ver, pero es bastante chiquitita, es mucho más pequeña que esta que está acá. Cuando ustedes ven esta pestaña telógena y al costadito tiene esta pestañita chiquititita, muy chiquitita y muy pegadita a esa telógena, y ustedes se enfocan solo en aplicar extensiones de pestaña en esas pestañas más largas, porque obviamente quizás son las que más pueden ver, al día siguiente la clienta puede decirte que se le cayó la mitad de las pestañas, ¿sí? Número uno, puede pasar porque ya esa pestaña aceleró su tiempo de caída y se fue con raíz y todo. Y número dos, es porque simplemente pegaste en la mayoría de estas pestañas y en la segunda, que sería esta catágena, quizás no la acoplaste muy bien, ¿sí? Entonces, fíjate las cosas que pueden llegar a afectar la retención que te estoy explicando en esta clase. Primero, puede afectar la limpieza. Segundo, puede afectar si solo te enfocas en pegar en todas las pestañas más largas, que ya están prontas a caerse. Y lo tercero que puede afectar es el tema del acople. Chicas, ¿alguna que haya hecho curso le explicaron cómo se realiza un acople perfecto? Brisa, yo de hecho acá, mira, ve, dejé este champú porque este me parece muy bueno. León, perdón. Si se pegan con las pestañas vecinas, no deberían pegarse si haces un buen aislamiento y sobre todo si no tienes excedente de adhesivo en la extensión de pestañas, ¿ok? Exactamente, los stickies no se deben generar si utilizas la cantidad correcta de adhesivo y por supuesto si haces un buen aislamiento. Sobre todo también tienes que respetar los tiempos de secado del adhesivo. Si tú, por ejemplo, estás utilizando un adhesivo de secado lento, tienes que tener en cuenta que si tú pegas la pestaña, de inmediato no deberías soltarla, ¿sí? Sino esperar por lo menos un par de segundos con tu pizza aislada para que ella termine de polimerizar un poco por fuera y así cuando ya estás aislando hacia la otra pestaña no se terminen generando los stickies, ¿ok? Chicas, el acople, ¿qué es el acople? El acople es la forma correcta como tú tienes que pegar la extensión sobre la pestaña natural. Tienes que tener en cuenta que la extensión de pestaña tú la puedes colocar tanto por arriba como por abajo, ¿sí?
respetando también el crecimiento natural de la pestaña de tu clienta. Si tienes una clienta que por alguna razón su pestaña natural crece hacia abajo, es más conveniente siempre pegarle la extensión por la parte de arriba. Pero si tu clienta tiene las pestañas muy rizadas hacia arriba, es mucho más conveniente pegarle la extensión por abajo, ¿sí? Solamente para la técnica clásica es que puedes acoplarla de costado, ¿sí? Porque para la de volumen no va a poder colocarse de costado porque tiende a girarse la extensión cuando crece la pestaña natural, ¿ok? Ahora, la forma correcta es que tú introduzcas un 30% de la extensión de pestaña en el adhesivo y eso es lo que vas a colocar encima de la pestaña natural. No vas a colocarle adhesivo a toda la pestaña completa y pegarla sobre toda la pestaña completa. Solo con el 30% créeme que es suficiente, ¿ok? Ese 30% te permite a ti que ella se adhiera muy bien a la pestaña natural, respetando siempre la línea de luz, que es esta pequeña distancia que nosotros dejamos en la raíz de la pestaña natural, ¿ok? Si tú colocas la pestaña y te queda solo la puntica hacia arriba, al cepillarla todas esas pestañas se van a caer. Lo mismo pasa si solo pegas la pancita o la curva de la extensión, ¿ok? Entonces siempre recuerda, manera correcta de pegar la extensión es el acople, punta, acuestas, presiona suavemente y ahí se va a acoplar la extensión. Igual forma tengan en cuenta, chicas, que hay materiales que te permiten que esto sea mucho más sencillo, ¿sí? Que se pueda pegar como un imán la extensión cuando tú la colocas encima, ¿sí? Ya les voy a hablar sobre ese material. Ahora, chicas, otro de los factores que puede ayudar a afectar otro de los factores que puede afectar la retención es el adhesivo, ¿sí? Miren que lo dejé de último por la sencilla razón de que la mayoría de las veces piensan que es el adhesivo nada más. Y miren, 4 factores que les he mencionado y recién ahora es que estamos tocando el tema del adhesivo. Ahora, el tema del adhesivo es otra clase, vamos a decirlo. Es un tema un poco más extenso. Vamos a hablar de los componentes, de los tiempos de secado, de los parámetros, también el manejo, si tiene carbón, si es transparente, si tiene altos vapores, si tiene bajos vapores. Mejor dicho, es un tema que no se va a tratar en una sola clase, chicas, ¿ok? Pero acá lo que les quiero dejar aclarado por el tema de la retención es que primero, cuando tú vas a escoger un adhesivo, tienes que tomar ese adhesivo conforme a tu experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Vas a ir desarrollando la motricidad, es decir, a veces lo vas a hacer más largo, a veces lo vas a hacer más rápido, en algunos casos lo vas a hacer muy lento, en algunos casos pareciera que te sientes como la peor lachista del mundo porque como que nunca en tu vida habías pegado una pestaña. Y eso te va a pasar, eso es un proceso que vas a pasar igual, ¿ok? Pero aún así, si tú, por ejemplo, en principio compras un adhesivo que es la primera vez que vas a utilizarlo y lo compras de secado intermedio o secado lento, va a ser mucho más fácil para ti poco a poco ir fijándote cuáles son esas cositas que quizás te están afectando en la aplicación, ¿sí? Hay secados rápidos, extra rápidos, lentos y súper lentos, ¿sí? Yo les recomiendo a mis estudiantes que en principio, si nunca han tocado un material, empiecen con el de secado lento. Y si quizás hicieron un curso, hicieron una práctica o algo, pasen al adhesivo intermedio. Después, ustedes se van a ir dando cuenta que si ustedes ya saben hacer toda la aplicación, pero el tiempo no lo logran reducir, es cuando es hora de pasar al secado súper rápido, que es el de 0.3 segundos, ¿ok? Ahora, chicas, el tiempo de secado tiene que ver mucho sobre el tiempo que tiene que pasar desde que tú le colocas adhesivo a la extensión y lo colocas sobre la pestaña natural. Si es de 1 segundo, ese es el tiempo que tiene que pasar desde que lo colocas a la extensión. Si es de medio segundo, ese es el tiempo que tiene que pasar para colocarlo, ¿sí? Les digo esto porque hay algunas estudiantes que a veces habían comprado adhesivo de 0.5 segundos y no entendían por qué le fallaba la retención. Cuando entendieron la clase de adhesivos, pudieron comprender que quizás el adhesivo era una de las cosas que le estaba fallando
y no por la marca como tal, sino por el secado, ¿sí? Bueno, mira, hay un adhesivo muy bueno para el tema del calor que está funcionando muy bien, pero lo que yo no te recomiendo es que lo uses tan frecuentemente por la cantidad de vapores que emite, ¿ok? Ese es el adhesivo de Lady Black. Sí, es bueno. Es bueno cuando hace calor, para las chicas que me preguntaron, ¿ok? Recuerden el tiempo de secado, ¿bien? Chicas, ¿qué les parece si hablamos un poco sobre el volumen ahora y cómo diferenciar ustedes los efectos? ¿Qué les parece? Después de esto vamos a ver un poco sobre los materiales, ¿sí? ¿Qué les está pareciendo la clase, chicas? También exactamente, Ángela, tal cual. Yo sé que el tema del adhesivo es algo que preguntan muchos, chicas, porque vuelvo y les digo, el tema del adhesivo es una clase bastante extensa, porque sí hay muchas cositas que se tienen que tomar en cuenta para el tema del adhesivo, ¿sí? Vamos a decir que el tema del adhesivo es algo como un poco más personalizado, como tú siendo la chista, ¿sí? Porque yo te puedo decir, mira, en principio hubo un adhesivo que a mí me gustó mucho y me funcionó muy bien y era el Nature, ¿bien? Pero yo al recomendar este adhesivo a muchas de mis estudiantes, algunas no les funcionó. Y pasa lo mismo con otros adhesivos. Por ejemplo, este que yo les mostré acá, que es el de Golec, el rosadito, a muchas de mis estudiantes yo se los recomiendo y les va súper bien. Pero hay otras que no les va tan bien. Entonces ahí en ese caso quizás tienen que optar por otra marca. Bien, también vemos el tema de los parámetros. Si tiene alta humedad, si quizás el clima no está funcionando o quizás la temperatura es un poco más baja de lo que dice el adhesivo, ¿sí? Y también el tiempo del secado. Continuamos acá, chicas, ¿sí? Con el volumen y los efectos. Miren, vamos a continuar con lo que les estuve mencionando ahorita con el tema de las curvas, ¿sí? Cuando hablamos de volumen, ustedes pueden encontrar volumen bajo, volumen medio y volumen alto, ¿sí? Dependiendo de la densidad, que era lo que yo les estaba diciendo, qué tan grande o qué tan pequeño es ese abanico que ustedes van a estar aplicando, el resultado se va a ver diferente. El resultado también se va a ver diferente si ustedes van a aplicarle a una clienta con pocas pestañas y una clienta con muchas pestañas, aunque sea el mismo volumen, ¿sí? Vemos que acá, supongamos este sería el mismo volumen, pero acá lo que viene cambiando es la curvatura. Fíjense ustedes acá, cuando trabajamos una curva L, miren nada más el aspecto y la proyección de la extensión que hace que los pelitos se vean bien enchinaditos. ¿Sí los ven? La curva D hace que se vea un poco más levantada la mirada porque el rizo es bastante redondito. Pero la C, si se fijan acá, es un poco más proyectada hacia adelante. ¿Sí ven? Es un resultado bien sutil y delicado. A la mayoría de las clientas le va la curva C, pero no te recomiendo que trabajes todas las clientas con esa curva porque a algunas le puede favorecer otra, como la CC o la D, ¿sí? Y la curva M, por ejemplo, mira que se ve un poco más abierta la mirada a comparación de la curva M. Tienen algo de parecido estas dos curvas, pero fíjense ustedes que la M proyecta un poco más a el levantamiento y la apertura del ojo. ¿Sí lo notan, chicas? Ahora, la diferencia entre un volumen y un efecto, chicas, tiene que ver mucho con la curva que utilizamos, cómo combinamos quizás ciertas curvas, cómo inclinamos la aplicación de las extensiones o los abanicos, ¿ok? Mayormente los efectos ustedes lo van a hacer con la técnica de volumen y la técnica híbrida, ¿bien? Acá vemos un poco más detallado cómo sería un efecto, chicas, para que ustedes vean nada más cuando hablamos de un volumen. Miren lo delicado que se ve o se ve bastante relleno, pero la diferencia con estas creaciones se nota, ¿verdad que sí? Se nota de verdad porque acá lo que vamos a hacer es otro tipo de aplicaciones. Cuando ustedes van a hacer un efecto, chicas, miren, van a trabajar una o máximo dos curvas. Quizás hay efectos en que podrían trabajar tres.
combinan esas curvas. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de combinar curvas, nos referimos a esto que está acá, miren. Este efecto que está acá, chicas, que tienen estos 5 piquitos, es el efecto Bragg. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto? Como las muñequitas Bragg. Logramos ese efecto. ¿Por qué combinamos curvas, chicas? Porque acá abajo trabajamos abanicos abiertos con la curvatura C. Y estas espigas, si ustedes se dan cuenta, son muchísimo más largas. Trabajamos muchísima concentración de pelitos, pero todos juntos, no los abrimos como los abanicos. Y esta la trabajamos en la curva D. ¿Sí? Entonces acá combinamos curvas porque estamos trabajando dos tipos de aplicación, ¿sí? Este efecto Bragg es bastante lindo y muy sencillo de hacer, chicas. Luego tenemos la transición de curvatura. ¿Qué sería transición de curvatura, chicas? Este efecto que tenemos acá, este efecto lo podemos llamar Foxy o algunas veces como inclinamos un poquito la extensión hacia la comisura, también le podemos dar un alargamiento y parece un poco delineado, ¿sí? ¿Qué hacemos acá? Miren, tenemos curva B, pero quiero que se enfoquen en este espacio, miren. Este espacio donde está el 8 y el 9, ven que acá trabajamos en el 8 la curva B y en el 9 la curva M. Eso es una transición, chicas, ¿sí? A diferencia de esto, que en una sola capa trabajamos una curva, en esta vamos trabajándola en una y en la otra y luego combinamos hasta el final del ojo con la última curva. Si ven, yo por eso les digo, chicas, no se metan con los efectos hasta que dominen por lo menos lo básico. Son muy lindos, se aprenden muy bien, pero créanme que va a ser muchísimo más fácil cuando ustedes ya dominan lo básico. ¿Bien? Trabajamos en ángulos. ¿Qué significa, chicas? ¿Vieron acá que las pestañas están como hacia adentro del lagrimal o hacia este ángulo? Aquí en el centro se inclina un poco más a 90 grados y hacia el final de la cola se inclina un poco más después de 90 grados. Esos son ángulos de aplicación, ¿ok? Y después, en su mayoría, los efectos los trabajamos en capas. Acá tenemos esta doble numeración porque trabajamos en la capa baja y en la capa media. Acá también trabajamos capa media, alta y baja. Y acá trabajamos también capa alta y capa media. ¿Sí? Esa es la diferencia, chicas, entre lo que es un efecto y un volumen, que básicamente acá también podemos trabajar por capas, pero rellenamos con una sola curva y un solo tipo de aplicación. Ejemplo, solo abanicos o solo técnica clásica. ¿Bien? Chicas, ¿qué tal la clase? Miren, estamos acá. ¿Qué les parece la clase? Llevamos, ¿qué? 70 minutos. ¿Sí? Ya casi vamos a terminar, pero quiero saber hasta acá qué te está pareciendo la clase. ¿Estás entendiendo? ¿Te va gustando? Vamos a ver algunas cositas más por acá que estoy segura que te va a gustar muchísimo. Así que presta muchísima atención a todo lo que te voy a decir a continuación. ¿Cómo coloco en ángulos? Bueno, eso lo vemos en el curso de efectos, hermosa, ¿ok? Materiales. Mira, esta es la lista de materiales que te voy a dejar al finalizar de esta clase en los grupos de WhatsApp, ¿ok? Para que tú vayas mirando cuáles son en este caso los materiales y qué utilidad tiene cada uno de ellos, ¿ok? Para que tú no estés comprando cualquier material y después no sepas para qué lo tienes que utilizar, ¿sí? Ok, chicas, el adhesivo, bueno, creo que ya todas lo conocen, ¿verdad que sí? Ese es el primer adhesivo. Mira que acá yo les dejé la referencia sobre Nature, que fue uno de los primeros adhesivos que yo utilicé. Adhesivo Nature es bueno igual para las chicas que quieran empezar con él. Recuerden, secado lento si es primera vez que vas a tocar un adhesivo. Si ya medio tocaste un adhesivo, puedes pasar a secado intermedio. Y si ya estás aplicando y no logras reducir tus tiempos de aplicación, pasa a secado súper rápido. No te hablo del rápido, el 0.5, te hablo del súper rápido, el 0.03, ¿sí? Ese es el secado más rápido para que tú vayas trabajando en menor tiempo, ¿ok? Extensiones de pestañas. Ok, las extensiones de pestañas, cuando ustedes van a comprarlas, hay dos tipos de fibras. Tenemos la fibra cónica y la fibra elíptica, ¿ok? La fibra cónica
te va a ayudar muchísimo para que tú empieces a practicar, ¿sí? Pero la fibra Elite te va a ayudar muchísimo mayor con el acople cuando tú estás empezando cómo aplicar en modelo real, ¿sí? Tu primera aplicación en modelo real, si es de técnica clásica, te recomiendo que si vas a comprar el grosor 0.15 sea fibra Elite, ¿sí? Algunas personas recomiendan esta fibra Elite con el grosor 0.20 para efecto rímel. Yo no lo recomiendo, para mí eso no es efecto rímel. El efecto rímel se hace con el grosor 0.07 y se utilizan espigas, ¿sí? De 3 a 4 pelitos. Esa es la manera correcta en que se hace el efecto rímel, ¿bien? Si vas a utilizar la fibra Elite, utilízala para la técnica clásica con el grosor 0.15 y créeme que el resultado te va a quedar muy lindo. Aparte de eso que va a ser muchísimo más fácil para ti que aplicar una técnica clásica con la fibra cónica. Bien. Curvatura C o D, si estás empezando, C preferiblemente, D si no encuentras la C, y las longitudes mixtas, ¿sí? Pinza, recuerda lo que te dije en esta clase, la pinza de aislamiento, acá te dejé la foto de la pinza, es esta, la segunda de acá, para que tú te puedas ir familiarizando un poquito. La espuma limpiadora, hermosa, recuerda que son espumas para pestañas, no es champú de bebé, no es otro tipo de espumas, es espuma para pestañas de pH neutro, ¿bien? Porta adhesivo, es acá donde tú vas a colocar la gotita de tu adhesivo, puede ser la piedrita jade o la florcita de plástico, ¿sí? Anillos ya no se utiliza, chicas, no se recomienda. Ventilador y espejito, esto ya es cuando aplique ese modelo real, ¿ok? El ventilador más que todo es para que tú empieces a secar las pestañas después de haberlas lavado, ¿sí? Para que ellas no estén húmedas y después cuando vayas a colocar el adhesivo se te cause un choque, ¿sí? Y es ahí cuando las pestañas quizás algunas si le ha pasado que se le torna blanca, es porque había exceso de humedad y no se secó correctamente, ¿ok? El ventilador te va a servir para eso y después para sacar un poco los vapores del adhesivo una vez que terminas la aplicación. Espejito siempre para ver cómo va tu aplicación y por supuesto también el direccionamiento y que el ojito no quede abierto, ¿sí? Evitemos en este caso que el ojito esté abierto porque ahí le entran vapores del adhesivo al ojo, se causa rojo, causa quemadura química y es muy fastidioso y molesto para la cliente, ¿ok? La camilla, chicas, luego de la camilla, ustedes cuando ya empiecen a hacerlo en modelo real, estaría bueno que ustedes allí, si no tienen el presupuesto para comprar una camilla desde cero, recuerden que también hay grupos de Facebook donde tienes recomendaciones de algunas chicas que quizás tuvieron que viajar o cualquier cosa o están cambiando y por ahí venden las camillitas que ya casi no lo usaron o quizás ya pasaron a una mejor, ¿ok? Higrómetro, importante, este material le va a servir mucho a ustedes, chicas, para que puedan medir la temperatura y la humedad del adhesivo. Bien, esto es para que ustedes sepan cómo lo están trabajando dentro de los parámetros, entre otras cosas. Bien, esto se los voy a dejar, chicas, ¿ok? Y creo que esta segunda hoja también. Vamos con la parte favorita mía, que son estos tres materiales que te van a facilitar muchísimo tu aplicación. A ver, chicas, les pregunto, ¿cuántas de ustedes tienen la confusión entre qué es un bonder, un primer y un booster? A ver, ¿cuántas de acá tienen esa confusión? No es recomendable azul, sobre todo si es cataratas. A ver. A poner los parches es bastante sencillito, mi vida. ¿Sí? Perfecto. Lo que falta es práctica, Emily. Créeme, a mí también se me pegaban las pestañas en el parche cuando empezaba. Pero todo es práctica, no te preocupes. ¿Sí? Claro. ¿Cuáles son los parámetros recomendados? No existe un parámetro recomendado. Tiene que ver mucho con la marca del adhesivo, ¿sí? La marca del adhesivo maneja sus propios parámetros, entonces cada una tiene uno diferente.
tú, dependiendo del adhesivo que compras, vas a ver cómo están adaptados los parámetros de tu cabina para trabajarlo, ¿ok? Ok, chicas, vamos con la explicación entonces. El booster. Recuerda que te dije que cuando nosotros vemos el tema del acople de la extensión, existía un material que hacía que se pegara la extensión como un imán. Ese material es el famoso booster, ¿sí? El booster es un material que se aplica sobre las pestañas, las extensiones de pestañas, antes de colocarlas en la pestaña natural, ¿ok? Es decir, sobre la tirita de pestañas. En la tirita de pestañas tú colocas sobre la base un poquito de booster. Cuando colocas adhesivo a esa extensión y lo pegas encima de la pestaña natural, esto hace que ella facilito se pueda adherir muchísimo mejor, ¿ok? A comparación del primer, chicas, el primer se aplica sobre las pestañas naturales, ¿sí? La mayoría de las personas no es recomendable aplicarle primer siempre y cuando ese primer tenga alcohol, ¿ok? Porque el primer es un material que si se usa con mucha frecuencia en las pestañas naturales puede debilitarlas, ¿ok? Si es un primer para preparar la pestaña, en ese caso sí se le puede colocar a todas las clientas, ¿ok? Yo siempre les recomiendo a mis estudiantes que antes de un primer prefiero que utilicen un booster, ¿sí? Porque si lo que van buscando es mayor retención, el booster les salva la vida, ¿sí? No le daña la pestaña a la clienta porque lo haces encima de las extensiones antes de aplicarlo en la pestaña natural y se adhieren muy bien las pestañas, ¿ok? Por último tenemos el bonder. El bonder sí o sí es un material que ya hoy, este 2025, tienes que estar utilizando. Porque el bonder es un material que te ayuda a apagar los vapores y los humos del adhesivo, ¿sí? Esto también ayuda a que polimerice un poco más rápido el adhesivo y que aparte la clienta ya no tenga ese inconveniente de que no se puede mojar las pestañas 24 o 48 horas después de haberse aplicado las extensiones, ¿sí? Eso ya es súper viejo. El bonder te ayuda a que quizás la clienta, aparte de que los vapores del adhesivo ya se apagan mucho más rápido, también ayuda a que la clienta quizás su primera limpieza ya se la pueda hacer 8 horas después de la aplicación, sin ningún problema. Bien. Este bonder era lo que anteriormente sacábamos con el Nanomister. ¿Recuerdan el Nanomister? Si alguna escuchó en algún tiempo el Nanomister, era este aparatito que botaba el vaporcito y lo colocabas sobre las pestañas, ¿ok? Después de la aplicación. Este Nanomister lo que hacía era que botaba agua en forma de humedad, ¿sí? El adhesivo cura con humedad y lo que hacía el Nanomister era tratar de apagar los vapores y curar el adhesivo más rápido, ¿sí? Pero luego fue reemplazado por el bonder, que es lo que estamos usando ahora y es mucho más rápido y práctico. Bien. Chicas, luego los materiales descartables, que son estos que están acá, son materiales súper económicos que pueden encontrar en cualquier tienda de insumos de pestañas, de cejas, de uñas, de maquillaje, y van a encontrar paqueticos de mayor de 50 o 100 unidades, como los microbrews, los aplicadores, los cepillitos, la cinta micropor, cinta transport, parches y servilletas para secar las pestañas. Bien. Chicas, hasta acá entonces nuestra clase del día de hoy explicada de forma muy clara y precisa. Me encantaría saber de las chicas que están acá, que han estado desde el principio de la clase, si ustedes ahora mismo tienen una idea un poco más clara de cómo tienen que empezar su carrera de extensionista de pestañas y sobre todo hacerles la siguiente pregunta. ¿Están listas para convertirse en esa lachista que vienen soñando desde el principio de este 2025 y no logran materializarlo? ¿Quién está lista para convertirse en esa lachista y tener su propio estudio de pestañas? Quiero que me dejen acá en los comentarios. A partir de estos momentos estoy a punto de revelarte mi secreto, cómo yo he ayudado a más de 700 estudiantes en lo que va de año, ¿sí? He ayudado a chicas que están completamente desde cero y que empezaron al igual que tú, donde trabajaban con set incompletos.
tenían muchas horas de aplicación, 4, 5, 6 horas de aplicación, resultados insatisfechos, no rellenaban completamente el set y quedaban un poco frustradas. Pero hoy en día estos son los resultados que les ayudó a conseguir, que vienen buscando y tratando de que ustedes puedan aprender sin tanto relleno, colocación en tiempo considerable, aprender a hacer set completos, un buen aislamiento, aprender a pegar muy bien las pestañas, a cuidar la pestaña de la clienta y a respetar sobre todo la línea de luz, ¿sí? Si tú eres una chica que hoy en día está en este punto y quiere empezar a hacer aplicaciones como profesional, te presento en este caso la solución, hermosa, ¿sí? ¿Sabes qué es? Mi método LASAR. ¿Qué es el método LASAR y para quién va dirigido este programa? Te voy a explicar paso a paso, hermosa, así que siéntate porque estoy segura que esto te reinteresa si quieres dar ese paso que estás buscando hace rato. No es un curso, no quiero venderte un curso que te sientes a ver 10.000 videos de 10.000 cosas, quedes 10.000 veces confundida y no apliques pestañas, ¿sí? Este programa de formación te va a ayudar a ti a entender las bases y lograr la seguridad que tú necesitas para empezar a aplicar en modelos reales, ¿sí? Dejar de tener miedo, hermosa. Dominar la aplicación tanto en la técnica clásica como el volumen tecnológico, ¿ok? El volumen tecnológico es lo más fácil para ti si eres principiante. Acceso de por vida, tienes acompañamiento constante conmigo y ejercicios guiados, ¿ok? Con este programa te voy a dejar, vas a dejar de ser una lashista principiante y vas a empezar a ser una lashista de verdad, ¿bien? Ahora bien, ¿qué trae este programa? ¿Ok? Este programa tiene una primera parte donde vas a aprender pestañas naturales, alergias, crecimiento, ficha técnica, extensiones de pestañas, tipos de fibras, marcas, técnicas de aplicación, mapping, diseño y tipos de ojo, ¿bien? Y en la segunda parte vamos a ver la práctica, ¿sí? 4 semanas prácticas donde vamos a pasar de prácticas iniciantes. Vamos a enseñarte a hacer direccionamiento, a hacer los dipping, a acoplar correctamente. En las prácticas avanzadas vamos a ver temas de aislamiento, colocación y trabajo por capas. Vamos a trabajar un poco la motricidad y la reducción de tus tiempos de aplicación y vamos a ver los famosos volúmenes express. Veamos un poco más de cerca el contenido de lo que trae este programa y cómo es la manera en que a ti te va a ayudar a dar ese paso que necesitas. Bien, dentro de los primeros 5 módulos de este programa que yo he creado, te voy a enseñar primero el ingreso al grupo de WhatsApp. Este grupo de WhatsApp lo dirijo solamente yo. No hay una persona que simplemente te responda las preguntas. Voy a ser esta señora que está acá, tu instructora, quien va a responderte y te va a hacer seguimiento constante. Te voy a decir qué hacer para que tú te pongas bien juiciosa y cumplas con las tareas que yo te coloco, ¿ok? En el primer módulo vamos a ver el ingreso al grupo de WhatsApp y la bienvenida. En el módulo 2 vamos a ver los principios de una lashista, ¿ok? Cómo se estructura la pestaña natural, fases de crecimiento de la pestaña natural, cómo son las capas y cómo las puedes aprender a identificar, qué tipo de pestañas naturales puedes encontrar. Vamos a ver un poco las alergias, ¿ok? Vamos a ver también quiénes se pueden colocar extensiones de pestañas y quiénes no, cómo son los consentimientos informados y la ficha técnica y las técnicas de bioseguridad. Bien. Vamos a ver en el tercer módulo los tipos de extensiones de pestañas. Vamos a ver curvaturas, longitudes y grosores. Vamos a ver la técnica de aplicación, cuántas existen, algo más o menos de lo que vimos acá, pero acá más profundo. Vamos a ver la técnica clásica, cómo se acopla la extensión de pestaña, el direccionamiento, la línea de margen. Vamos a ver las pinzas, adhesivos, dipping. En el módulo número 4 vamos a ver paso a paso los materiales a utilizar y cómo debes adquirir cada uno de ellos. ¿Okay? Vamos a ver los tipos de marcas y demás. Los tipos de ojo, te voy a explicar cómo son y cómo aprender a identificarlos, cómo se hace un estudio de mirada, cómo se hacen los mapping o qué son los mapping.
vamos a ver diseño natural, abierto, gato, muñeca y ardilla y vamos a ver cómo se hace el mapping de cada uno de ellos. Bien. En el módulo 5 te voy a explicar cómo se hace la línea básica, cómo se hace la línea perfecta, cómo se rellenan los lagrimales, los centros y las comisuras, cómo se realizan los taping, cómo se realiza la línea de luz y el aislamiento y la colocación. ¿Ok? Con esto ya tú puedes empezar a dominar las primeras bases y es donde entramos al desafío La Chista Segura, ¿ok? El desafío La Chista Segura consta de 4 semanas de ejercicios prácticos donde te voy a llevar yo de la mano para que tú vayas mejorando tus aplicaciones, ¿bien? Pero en el módulo 7 te voy a mostrar cómo realizas la aplicación paso a paso desde la limpieza, los taping inferiores, es decir, el aislamiento, cómo colocar el parche, cómo tapar bien las pestañas inferiores. Vamos a ver el mapping, cómo lo tienes que trasladar del ojo al parche, cómo trabajar las capas, la revisión de resultados antes de finalizar. Vamos a ver cómo aplicar el bonder o el nanomister y vamos a ver los cuidados posteriores. Bien. En el módulo 8 veremos un poco sobre el retoque o service, cómo se realiza y la remoción completa de las extensiones de pestañas. ¿Ok? Por último, en el módulo 9 vamos a ver introducción al volumen tecnológico, que es el famoso volumen express, ¿sí? Vamos a ver cómo son las fibras tecnológicas, qué tipo de fibras tecnológicas existen, cómo se hace el dipping para fibras tecnológicas, qué son las pinzas nanotecnológicas para el volumen, cuál es el adhesivo que tendrías que utilizar para volumen, cómo se coloca la fibra tecnológica. Vamos a ver volumen brasileño, volumen hawaiano, volumen egipcio, volumen griego, ¿sí? Y vamos a ver en este caso algunos bonos de regalo, ¿sí? Comenta acá si quieres conocer los bonos de regalo, hermosa, porque estoy a punto de revelártelo, ¿ok? Este programa de formación te voy a estar brindando 4 bonos de regalo. Presta atención si quieres acceder a ellos. Vas a tener primero y principal el grupo de soporte, que en este caso sería a través de WhatsApp, como bien te acabo de explicar, donde yo te voy a estar guiando paso a paso para darte esa seguridad que necesitas para aplicar el modelo real. Te voy a dejar como segundo regalo cómo puedes hacer el efecto rímel. ¿Cuántas de acá, chicas, les gustaría aprender a hacer el efecto rímel? Pues en este programa te lo voy a enseñar paso a paso para que tú solamente no aprendas a hacer la técnica clásica y el volumen express, sino que también aprendas a hacer el efecto rímel. Bien. Tercer regalo que te voy a estar dejando es cómo hacer el efecto wispy. Este es otro de los efectos que sé que te gusta mucho y quieres aprenderlo. Bien. Te voy a enseñar también cómo puedes aprender a hacer este efecto rímel.